Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora. Ya faltan 2 minutos exactos para ser las 6 de la tarde. Hoy lunes 8 de junio del 2020. Hoy tendremos tres invitados muy especiales a este programa Tomémonos un agua de panela con. Recuerden que este programa es auspiciado por Fede Panela y el Fondo de Fomento Panelero. Sus dudas, la participación, preguntas o comentarios que tengan los vamos a recibir en el lado derecho para que puedan colocar sus comentarios y puedan ser leídos en la transmisión en vivo. Para nuestros invitados del día de hoy, espero estemos muy activos, preguntemos todo porque para eso los tenemos, para resolver esas dudas que en el diario vivir olvidamos o no sabemos cómo aplicar. Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora, a Angelina Hernández, a César, a Llanos Maye, a Hernando Narváez, que nos saludan desde los diferentes departamentos paneleros de Colombia. Recuerden que Paneleros Solidarios y Paneleros Fuerza Vital es un programa auspiciado por Fede Panela y el Fondo de Fomento Panelero. Hoy vamos a tener un tema muy importante y un tema de coyuntura. La orientación y las recomendaciones para los protocolos de bioseguridad ante la emergencia ocasionada por el COVID-19 para el subsector panelero. Es por esto que vamos a dar un poco de espera mientras se van conectando diferentes personas a nuestro Facebook Live. Recuerden que Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios son los numerales de nuestra campaña digital de promoción al consumo, que la pueden usar en todas las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y también en YouTube como Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios, @FedePanelaCol. Esas son nuestras redes sociales. Le quiero dar la bienvenida a Ana Salgado, a Hernando Narváez, a Arnulfo Mora. Muy buenas tardes, bienvenidos. Felices de tenerlos aquí en una nueva tarde. Yo los invito a que todos tengamos nuestra agua de panela en casa, nos sentemos, charlemos un rato y podamos conversar con estas tres personas, estos tres invitados tan grandes que tendremos el día de hoy. Los dejo para que por favor tengamos nuestra agua panelita y podamos conversar. Vamos a darle un poco de espera a las personas que se están conectando. Buenas tardes, muy buenas tardes, Elber, desde Alvarado, Tolima. Luz Ángela, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella ha trabajado ya más de 10 años con Fede Panela. Ella es Diana Correa, es ingeniera agrícola, profesional y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y le doy la bienvenida a Diana. Diana, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Erika, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Diana, como estamos tomándonos un agua de panela con, entonces lo primero que tenemos que hacer y la tarea que tenemos que hacer todos en nuestros hogares es tomarnos esa agua de panela, porque sin ella no podemos tener esa energía tan vital que nos dan nuestros productores y este dulce sabor del campo. Estamos en temporada de COVID y en temporada de cuarentena aún seguimos a nivel nacional y este es un tema que queremos trabajar el día de hoy. Diferentes personas y diferentes productores nos han recomendado mucho y han recomendado mucho el programa para que hablemos un poco de las orientaciones y recomendaciones de los protocolos de bioseguridad. Pero antes que nada, quisiéramos saber quién es Diana Correa, porque sabemos que es ingeniera agrícola, trabaja en Fede Panela y, como bien lo presentaba anteriormente, es especialista en seguridad y salud en el trabajo. Diana. Gracias, Erika. Diana Correa es profesional especializado de la Federación Nacional de Productores de Panela, Fede Panela. Trabajo para este de verdad dulce y hermoso sector hace ya 10 años, el cual me ha permitido crecer como persona, como profesional,
Además, pues gracias a todo este trabajo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo, creo que podemos ofrecerle herramientas a los productores y productoras del subsector encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo, su bienestar y bueno, en estos momentos y de cara a la pandemia, pues ofrecerles las medidas y las herramientas para que continúen llevando y haciendo su labor para que nosotros aquí en las ciudades podamos tener este delicioso alimento. Bueno, actualmente, y con la situación que tú bien lo mencionabas, que enfrenta el país con la coyuntura del COVID-19, hemos visto que el sector del agro, y este fin de semana pasado, de hecho ayer, era el Día del Campesino, y sigue siendo durante todo este mes el Día del Campesinado. De hecho, un saludo muy especial para nuestros productores paneleros, que sin ustedes no habría ciudad. Sin campo no tenemos ciudad. Y digamos que el tema del agro ha sido muy fundamental para ayudar a que las mesas de los colombianos siga llegando la alimentación proveniente del campo, sigamos teniendo ese abastecimiento de alimentos y en este caso de la panela. Quisiera hacerte una pregunta y es, ¿cuál ha sido la apuesta de Fede Panela para apoyar a los y a las productoras paneleras en el subsector en tiempos de COVID? Claro que sí, Erika. Mira, Fede Panela le ha apostado a promover la prevención y el autocuidado de los principales eslabones de la cadena productiva con el fin de propender por el bienestar de las familias, de los productores, de las productoras, de los trabajadores, de las personas que hacen parte también del transporte y los manipuladores de carga, y pues de esta manera reducir el riesgo de contagio de la COVID-19 en el subsector panelero. A eso le estamos trabajando y le hemos venido apostando. Digamos que Fede Panela y digamos que el Fondo de Fomento Panelero ha venido realizando diferentes actividades en los diferentes municipios y departamentos paneleros del país. Hay una gran duda que siempre surge y es ¿por qué hacemos un cambio de nombre entre guías y protocolos? ¿Cuál es una diferencia entre una guía y un protocolo? Porque la gente, digamos, aún no ha entendido muy bien en esto y creo que tú perfectamente nos podrías aclarar eso. Claro que sí, Erika. Mira, cuando nos coge por sorpresa a todo el país y a todo el mundo la pandemia, el país, el gobierno nacional, toma la decisión de establecer de cara a la contingencia 4 fases. La primera fase son las medidas generales de salud pública. La segunda fase era recibir o reactivar poco a poco la economía. La tercera fase era volver a la normalidad. Y la cuarta fase era fortalecer la capacidad para actuar frente a posibles situaciones de cara también a otros riesgos desconocidos de la pandemia. Entonces, cuando empieza toda esta situación, rápidamente la gerencia determina y dice, debemos sacar rápidamente unos lineamientos para ofrecerle las herramientas a los productores y garantizar además el abastecimiento en las grandes ciudades de los alimentos. Entonces, de esta manera, para la primera fase, sacamos nuestros protocolos, nuestras medidas propias de bioseguridad, de prevención y de autocuidado, y por eso salen nuestros protocolos. Posteriormente, cuando ya el gobierno, el país avanza, y entonces entra la segunda fase, que es reactivar poco a poco la economía, entonces sale la resolución 0666 de 2020, en la cual adopta el protocolo de bioseguridad para todas las empresas. Simultáneamente, con la SAC y nosotros los gremios aliados veníamos trabajando en la proyección de una resolución específica para el sector agropecuario encaminada a los protocolos de bioseguridad, pero que se ajustara a las realidades del sector agropecuario. Entonces, cuando el gobierno saca la resolución 0666 y le da a todo el documento protocolo, a todos los documentos le da el nombre protocolo, entonces es cuando decidimos hacer el cambio a guías orientativas que van muy de la mano. Simplemente hubo el cambio del nombre para no generar confusión con las entidades y con la normatividad que posteriormente salió para la fase 2 y nosotros habíamos construido los documentos para la fase 1. Nosotros, como hicimos parte con los gremios aliados y la SAC de la resolución 796 específicamente para el sector agrícola, en los próximos días estamos para sacar
nuestra guía de protocolo, nuestra guía base para que los productores y productoras del sector agropecuario panelero puedan establecer sus protocolos de bioseguridad basado en la resolución 796 y en la 748. Bueno, basada en esta información que tú nos acabas de dar, surge una gran duda entre las personas y es dónde podemos adquirir o dónde podemos encontrar esta información por parte de Fede Panela. Eri, las guías, todos los documentos que nosotros hemos podido elaborar y estructurar con el fin de que les sirva de herramienta a los productores y productoras del subsector, incluidos los transportadores y manipuladores, se encuentran disponibles en la página oficial de Fedepanela, www.fedepanela.org.co. Allí mismo también encuentran un enlace en donde dice normatividad laboral y ahí pueden encontrar todas las resoluciones que nos aplican para el sector, que aplica para el sector panelero. Y otra cosa adicional es que si digamos, pues dado el acceso de internet que es tan complicado y más ahorita, también les hacemos una invitación a todas las personas para que a través de los coordinadores departamentales de cada uno de los departamentos paneleros, ellos también tienen la información y pueden dárselas porque algunos dicen, no, pero yo no tengo internet, no puedo acceder a la página web, y estos documentos también los podrán encontrar a través de estos canales, los coordinadores y los técnicos de Fede Panela. Diana, hablando de todo un poco, una de las preocupaciones que ha manifestado el gobierno nacional frente a la crisis que se genera actualmente es la salud mental y emocional de las personas. Uno creería que este tema no es importante, pero sí es importante porque, dado a esta situación de contingencia, ha cambiado el estilo de vida de cada uno de nosotros y también de los productores. Es por esto que quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la guía de cuidado emocional que sacó semanas atrás la Federación? Eri, mira, has tocado un tema supremamente importante para todos, no solamente para el sector agropecuario, sino a nivel mundial. Nosotros, como seres humanos, creo que no estábamos preparados para una situación tan rápida como evolucionó esta de la pandemia. Nuestra guía principalmente consiste en identificar las emociones por las cuales seguramente hemos atravesado muchos de nosotros durante toda esta emergencia sanitaria, sentimientos que hemos, pues, de alguna u otra manera sentido, y pues nuestra guía básicamente consiste en cómo de una manera adecuada los podemos identificar, porque en la medida en que tú identificas estas emociones, las puedes manejar desde el autocontrol y también desde el entorno familiar. Bueno, ahora hablemos de algo muy importante y muy obvio, y creo que todos estamos cansados de verlo, pero siento que es un tema fundamental. Y tú como profesional de seguridad y salud en el trabajo me puedes decir cómo debemos, y de hecho con los invitados que tenemos vamos a reforzar un poco este tema, cómo es que debemos desinfectarnos, lavarnos bien las manos, cuál es el correcto uso, no es solamente lavarnos las manos, qué otra cosa debo hacer para estar completamente fuera de algún virus o, bueno, de alguna contaminación del exterior. Ok, mira, principalmente, Erika, son 4 tips. El primero es la constante y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Suficiente agua, suficiente jabón, en donde el jabón dure entre 20 y 30 segundos en las manos. Es muy importante lavarse todos los deditos de la mano, las palmas, el dedito gordito y las muñecas también. Entonces, el correcto lavado de manos es la primera medida, es el primer tip, es la primera medida que mundialmente nos ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y por la cual pues es nuestro tip bandera. Nuestro segundo tip es el uso permanente de tapabocas o el protector respiratorio. Ya sabemos que para cualquier desplazamiento lo recomendado es usarlo correctamente, el tapabocas que cubra desde la nariz hasta el mentón. Recordemos pues que también hay diferentes tipos de respiradores o como mascarillas, dentro de las cuales pues existen las desechables, pero también existen las lavables. Cuando tengamos un protector respiratorio en tela o que se pueda reutilizar, la recomendación es poderlo desinfectar y tener
ojalá 2 o 3 para poder hacer el cambio frecuente de este protector respiratorio. El tercer tip es la desinfección de los zapatos, la desinfección de ropa, las herramientas de trabajo y las superficies. Esa también es una constante muy importante, sobre todo las superficies con las que permanentemente tenemos contacto, es muy importante. Y el cuarto tip es el distanciamiento físico o el distanciamiento social. En la medida de lo posible, cuando yo conservo la distancia con las personas que están a mi alrededor, estoy garantizando pues también estoy disminuyendo la probabilidad de que tengamos el cruce y con el tapabocas estamos evitando pues el cruce de saliva principalmente, ¿no? El contacto con secreciones o fluidos de nuestros cuerpos. Entonces, esos son los 4 tips principales. 4 tips súper fundamentales que debemos no solamente aplicar en el subsector panelero, sino también en nuestro diario vivir, se podría decir. Diana, una cosa muy importante, y eso lo vamos a hablar más adelante también con nuestros 2 invitados especiales que tenemos el día de hoy, es una cosa es el papel y otra cosa es la implementación. ¿Dónde y cómo los productores paneleros pueden acercarse, o cómo más bien, pueden acercarse a la federación para saber, bueno, yo cómo implemento mi protocolo, cómo debería ser, dónde lo puedo bajar, con quién me tengo que comunicar, si con el ingeniero, con la coordinadora, con un técnico, cuál es el paso a seguir? Bueno, Eri, mira, lo primero es, como les comentaba, en los próximos días va a salir nuestra guía para elaborar el protocolo de seguridad y qué es lo que debe contener como tal el documento. Pero para la implementación, dentro de las unidades de producción panelera, pueden acercarse a nuestro equipo técnico regional, a nuestros coordinadores, quienes también están capacitados para poder transmitir esta información. Y si no, pues directamente, si la duda de pronto no se resuelve con nuestros coordinadores departamentales, pues estoy presta para responder todas las situaciones en las que les pueda colaborar. Desde la oficina central. Gracias. De manera virtual. Sí, de manera virtual. La virtualidad. Exactamente. Entonces, les recuerdo nuevamente, estábamos hablando aquí en Tomémonos un agua de panela con. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También está ahí todos los programas que hemos tenido a lo largo de este mes en Tomémonos un agua de panela con. Te invito a tomarnos ya la hora de nuestra agua panela. Y Diana, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestros invitados para hacer un conglomerado final de esta conversación tan chévere y tan enriquecedora que necesitan nuestros productores paneleros. Es por esto... Claro que sí, Eri. Bueno, Diana, muchas gracias. Listo. Es por esto que hoy tenemos a un invitado también especial. Quiero que escuchemos a William Andrés Arteaga Narváez. Él es ingeniero en alimentos, instructor del SENA, del programa SER, SENA Emprende Rural y especialista en procesos de alimentos. Aquí está con nosotros en 3, 2, 1. William, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tomémonos un agua de panela con. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, aquí disfrutando de esta deliciosa agua que hacen nuestros fabricantes del departamento de Nariño. Muchas gracias. No, a ti por estar con nosotros. Bueno, William, le estaba contando a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, que se conectan ya siendo las 6:17 de la tarde. Tenemos bastante personas conectadas. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, la pueden hacer a través de nuestro chat y nosotros se la preguntaremos a nuestros invitados. William, en tu experiencia como profesional y especialista en procesos de alimentos, sé que vienes realizando un trabajo desde el 2014 a lo largo de ya casi 7 años, si no me equivoco, con Fede Panela y adicional con los productores paneleros. Pero antes que nada, quiero que le cuentes a nuestra audiencia, a nuestro público, quién es William, qué ha venido trabajando y por qué es tan importante este tema de la orientación y recomendaciones de protocolos de bioseguridad en tiempos de COVID para el subsector panelero. Bueno, Erika, pues yo soy ingeniero especialista en alimentos.
Ya llevo 20 años con la institución, con el SENA. En este momento hago parte del programa SER, que es SENA Emprende Rural, y pertenezco a la red de agroindustria. Ya desde el 2014, en ese entonces, empezamos a implementar lo que son las buenas prácticas de manufactura con todos o la mayoría de los plantes de Sandoná, Cuya, de Linares. Ya empezamos a hablar específicamente sobre lo que están hablando los protocolos de bioseguridad que están sacando ahora. Esto creo que no es un tema pues nada nuevo para el sector panelero, ni tampoco para las fábricas de alimentos, porque de alguna manera nosotros ya tenemos ventaja sobre lo que esos protocolos pues nos están informando. Nosotros en ese tiempo, en el 2014, 2015, que estuve vinculado específicamente con estas capacitaciones, empezamos a hacer procesos de limpieza y desinfección, empezamos a organizar los trapiches, empezamos a capacitar, empezamos a explicarle los protocolos de lavado de manos, inclusive estábamos aplicando técnicas o metodología japonesa como el de las 5S a organizar. La gente pues de alguna manera, te repito, Erika, esto ya es algo que ya se viene haciendo. Lo importante es que nos concienticemos de lo que está sucediendo ahora con esta pandemia. La mayoría de estas fábricas ya tienen los protocolos de limpieza y desinfección, lo que se maneja de acuerdo a la 779, que es el plan de saneamiento, que está lo de abastecimiento de agua, limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos líquidos. Entonces, simplemente es eso, o sea, es aplicar, es implementar esto en lo que es la parte de limpieza y desinfección. Lo que tienen que hacer ellos es intensificar un poquito, aumentar las dosis del detergente, porque pues, nosotros sabemos que este virus está formado por una capa lipídica, entonces la idea es utilizar detergente que tenga la finalidad de destruir la capa lipídica que tiene este virus. Entonces la recomendación en cuanto a eso es que incrementen la dosis del detergente, incrementen las dosis de los desinfectantes para que puedan trabajar con mucha seguridad y sobre todo enfocado, recuerden, a mitigar, a transmitir de persona a persona, ¿no? Pues esto, ¿no? Sí, por eso es muy importante y quiero que hagamos como un paso a paso para que las personas entiendan un poco más, y es cuáles deben ser las prácticas higiénicas que se deben implementar en las plantas de producción panelera, para que tomemos nota y cada uno vaya diciendo, esta sí la cumplo, esta no la cumplo, cómo puedo hacer y cómo puedo tener un acercamiento también con el SENA, no solo de Nariño, sino de los diferentes departamentos, para que mi producción panelera y para que mi planta de producción o mi trapiche cumpla con todos los estándares de prácticas higiénicas o, bueno, buenas prácticas de manufactura. Bueno, Erika, es importante desde que la persona sale de su casa hasta que llega a su sitio, pues que salga con una ropa de calle, que en un maletín o en una bolsa lleve su acción de trabajo previamente lavada, ojalá planchada. En el momento en que llega, a esta fábrica, deben haber unos protocolos más que todo enfocados a identificar la salud, el estado de salud de cómo llega esa persona. Entonces, es importante que el trapiche implemente lo que es el uso de termómetros. Lo que recomienda la norma es infrarrojo, que pueda medir la temperatura, la cual pues no debe ser mayor de 37.5 grados Celsius hasta 38. Si es mayor de esa temperatura, pues la persona no debe ingresar a las instalaciones. De igual manera, debe haber un sitio donde la persona pueda llegar, pueda dejar sus cosas, las pueda guardar, se pueda cambiar, y de igual manera deben existir unos filtros sanitarios. Los filtros sanitarios son unos instrumentos, digámoslo así, que de alguna manera minimizan la cantidad de microorganismos que de pronto esa persona trae de afuera, o de virus o de bacterias. En este caso, en las empresas de alimentos nosotros utilizamos dos filtros. El uno, que es el lavado de manos, o sea, un sitio para lavarse las manos que tiene que estar bien dotado con agua, detergente, jabón y toallas desechables. Y también otro filtro sanitario que pueden ser en polvo o pueden ser también líquidos. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Es importante que la persona, ya cuando, dígame, Erika.
Aquí nos hacen una pregunta de cuál es la concentración de hipoclorito a usar en el trapiche en la planta de producción panelera. Listo, bueno, es importante que se tenga en cuenta algo. Dentro de los desinfectantes, pues es importante que se pueda utilizar desinfectantes que tengan amplio espectro, como por ejemplo el hipoclorito de sodio y los amonios cuaternarios. En el caso de que tenemos hipoclorito de sodio, que es el que generalmente se consigue comercialmente, el cual tiene una concentración del 5,25%, yo le recomiendo que utilice aproximadamente 24 centímetros cúbicos en un litro, que equivale más o menos a 800, 1000 partes por millón. ¿Por qué razón? Normalmente se vienen, digamos, utilizando entre 300, 400, y ahora por cuestión del virus la recomendación es duplicar para que se pueda eliminar este microorganismo con mayor seguridad. Y en el caso de los amonios cuaternarios se recomienda utilizar el 1%, es decir, litro de agua, 10 centímetros, es decir, 10 está bien. Este es un desinfectante que es muy estable. La desventaja que tiene, por ejemplo, el hipoclorito es que cuando tú preparas una solución, esta tiene vida corta. En cambio, el amonio cuaternario, la estabilidad pues es mucho mejor, y tú en el momento que la diluyes con agua te puede aguantar bastante tiempo y tiene un amplio espectro. Esas son como las recomendaciones que nosotros hemos venido haciendo también desde el SENA. Ya hemos venido dictando estas orientaciones, estos protocolos con otros sectores, y pues la gente ha quedado muy satisfecha. Aparte de eso, también es importante, Erika, implementar los mecanismos del desinfectante o del detergente. Por ejemplo, se están utilizando lo que es aspersión, que es la ayuda de una bomba de aspersión. Sí les recomiendo una bomba que sea muy buena, que dure, pues digamos, un poquito tiempo en el ambiente para que pueda destruir este tipo de microorganismos que se pueden pues encontrar ahí. Otro mecanismo es el de inmersión, ¿no? Que lo pueden hacer en recipientes donde ustedes pueden preparar agua, detergente. Yo recomiendo utilizar para en esta emergencia de 30 a 40 centímetros cúbicos de detergente líquido, que es la recomendación que nosotros hacemos para el sector alimentario, utilizar detergentes líquidos. No recomendamos utilizar detergentes en vara ni detergentes en polvo, porque pueden generar residuos. Lo mezclas en un litro de agua y lo pueden agregar por inmersión o de igual manera por aspersión. Y la otra forma es por arrastre, ¿no? Que es la utilización de toallas desechables, descartables, que estén sobre la superficie. Bueno, William, el público nos está haciendo diferentes preguntas. Recuerden, pueden hacernos las preguntas ahí en el chat y ya ahorita las vamos a resolver. Y una última pregunta que me surge es cómo se arma un protocolo y cómo lo implemento, porque lo que hablábamos un poco ahorita con la ingeniera Diana Correa desde Fede Panela es del dicho hay hecho, hay mucho trecho, ¿no? Este dicho popular. Entonces, ¿cómo lo debo implementar? ¿Cómo se debe implementar este protocolo? Y ya empezamos, ya ahorita al final hacemos la ronda de preguntas por parte del público. Bueno, Erika, la recomendación pues, que yo les hago es importante también que se revise el protocolo 666. Realmente, digamos, ese es como el padre de los protocolos en esta pandemia. Es importante, recuerden que ese protocolo habla de medidas de bioseguridad, que es lo que les acabo de hablar. Aparte habla sobre prevención y manejo. De igual manera se debe tener en cuenta la detección de casos y lo mismo la comunicación. O sea, es importante que se tengan estos 4 aspectos. En este protocolo, Erika, aparece lo que se va a hacer. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en los protocolos que vayamos a elaborar es el cómo vamos a hacer. Un ejemplo, el protocolo, lo interesante de este protocolo, que los invito a que lo revisen, es la lista de chequeo que él tiene. Entonces, cuando los entes de vigilancia vayan a hacer la respectiva vigilancia, ellos van a llevar una lista de chequeo, pues hablemos en el caso del lavado de manos, que la empresa debe contar con un lavamanos, debe estar dotado de jabón, debe estar dotado de agua potable, bueno, etc. Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? Van a colocar el cómo, es decir, nosotros en nuestro trapiche tenemos ubicado un punto de lavado de manos que está en la parte de afuera, donde está dotado de detergente, jabón, y pueden tomar o lo pueden evidenciar mediante una fotografía. O sea, es realmente lo que nosotros vamos a hacer. Lo que yo los invito es que no cojamos control C,
control B, cojamos del protocolo y lo llevemos al portafolio que vamos a entregar, sino que lo hagan a conciencia, o sea, es decir, con las herramientas que ustedes tengan. Tampoco le estamos pidiendo un lavamanos en acero inoxidable. No, pues en este momento tenemos que garantizar un punto que cumpla eso, que se pueda lavar las manos, que la gente pueda acceder. Otra recomendación que nosotros hacemos al respecto es la utilización de alarmas, utilización de despertadores que te puedan estar recordando que el lavado de manos lo puedes hacer cada hora, cada 2 horas. La resolución dice que debe ser mínimo 6 veces en el día. Entonces, bueno, entonces y pues en la parte de alimentos yo sí te recomendaría que sea cada hora o cada 2 horas, que sea más seguido y esto que se convierta como un hábito y se puede implementar como una pausa activa, ¿no? Entonces también es importante que se tenga en cuenta. Entonces la idea es esa, o sea, de que lo vamos armando de acuerdo a la necesidad, pero sí es importante que conozcamos el protocolo de bioseguridad del 666. De igual manera, ahorita el Ministerio de Protección sacó un protocolo complementario al 666, que es el 748, que es el que aplica específicamente para el sector manufacturero, especialmente el sector de alimentos, que hay unas recomendaciones que es las que le estamos diciendo ahorita: profundizar limpieza y desinfección, lavado de manos, distanciamiento social, pues es más que todo eso, ¿no, Erika? Bueno, William, muchas gracias por todas esas recomendaciones. Ya ahorita al final vamos con una serie de preguntas, entonces para que Diana tampoco se nos vaya, nuestros invitados estén conectados con nosotros. Recuerden que Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios son los numerales que estamos usando en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como @FedePanelaCon, un programa auspiciado por Fede Panela y el Fondo de Fomento Panelero. William, muchas gracias por todas esas recomendaciones. Creo que el tiempo en internet es muy corto. Vamos a darle paso a un colega tuyo. Él es José Antonio Chávez Yela, ingeniero en alimentos y experto en epidemiología. Muchas gracias, William. Ok, gracias a ti. Bueno, como veníamos hablando, tenemos a nuestro último invitado especial. Él es José Antonio, trabaja y es experto en epidemiología. Entonces, bienvenido, José. En 3, 2, 1, ya estás en vivo. Buenas tardes, Erika. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación. Aquí tomándome una buena taza de agua panela. Que no se nos olvide tener esa agua de panela en nuestros hogares y en nuestras mesas colombianas, apoyando. Acuérdense que estamos en el mes, porque los campesinos no solamente es un día, es todo un mes y debería ser todo el año. Nunca olvidemos a nuestros campesinos, porque sin ellos no tenemos construcción de ciudad. José, eres un experto en epidemiología, casi no lo puedo decir, Dios mío, pero quiero hacerte una pregunta muy, como hemos venido con todos los invitados. Cuéntanos un poco quién es José, cuál es el trabajo que ha venido realizando, y una duda muy importante que nos surge a todos y cada una de las personas que integran no solo el subsector panelero, sino a nivel nacional, ¿qué es la COVID-19? Listo, Erika. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es José Antonio Chávez Yela. Soy ingeniero de alimentos de profesión. Soy especialista en epidemiología y pues mi trayectoria con los alimentos ha sido durante toda mi vida. Yo trabajé 20 años con un laboratorio de control de calidad de alimentos acá en el departamento de Nariño. Posteriormente estuve trabajando como referente de enfermedades transmitidas por alimentos en el Instituto Nacional de Salud y 9 años los trabajé como coordinador del INVIMA para el departamento de Nariño. Posteriormente, actualmente, estoy laborando como docente programa de nutrición y dietética de la Universidad Mariana de Pasto y trabajo en Laboratorios del Valle, que hace control de calidad de alimentos. Esas son mi parte laboral, todo el tiempo dedicado a los alimentos. Me considero experto en ellos porque conozco de ellos la parte microbiológica, que es muy importante para lo que nos está pasando con lo del coronavirus, ¿no? Es así, nosotros ahora nos hemos forjado de un microorganismo que nos está llegando a todos los alimentos.
y es un tipo de virus. ¿Qué es el coronavirus? Es una especie de virus de los tantos que hay, porque hay muchos que ya están asociados con la presentación o con el poder de enfermar animales y a personas. De todos los coronavirus, hay uno en especial, que es el que nos está produciendo las ligeras gripes, o hay otro que es el nuevo, el coronavirus, el COVID, que es el que nos está produciendo la enfermedad de la COVID-19. Esta es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto muy recientemente, que todo el mundo está aprendiendo y lo está conociendo. Por eso es importante. O sea que nosotros podríamos decir que, pues hago de una vez la pregunta, y es que muchas personas, y hay muchos mitos en torno a los alimentos, y creo que tú nos puedes aclarar esta situación, y es que si yo consumo panela o consumo X o Y alimento, ¿me puedo contagiar de la coronavirus? Bueno, Erika, hay que tener en cuenta cómo es la cadena de transmisión de los diferentes agentes etiológicos que producen las enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades como la salmonelosis, que la produce la salmonela, y hay una cadena de transmisión que es la que toca tener en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. Para la de coronavirus ya se tiene estudiado por parte de donde se han presentado los casos de la COVID-19, es que es una infección respiratoria aguda. Por lo tanto, el virus que produce la enfermedad tiene una puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida de ese virus? Entonces, si yo estoy infectado, miren, al producir secreciones lagrimales, por ejemplo, al llorar, ¿ya? Al hablar, yo puedo estar sacando ese virus y haciendo que ese virus, que nos ha enseñado, que ese virus es muy estable sobre las superficies. Entonces, cuando yo hablo, saco el virus y yo lo estoy infectado y lo estoy sacando en el hablado, el virus se va a quedar en las diferentes superficies buscando una estabilidad hasta que otra persona lo lleve con sus manos, lo lleve hasta la vía de entrada del virus en otro organismo, en otra persona. Entonces, ¿cuál es la vía de entrada? La vía de entrada es principalmente, se conoce que son las vías respiratorias superiores. ¿Cuáles son? La boca, la nariz y la vista. Entonces, por ahí puede ingresar el virus a nosotros. Entonces, hacemos puerta de salida, puerta de entrada. Hay que tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar que el virus ingrese a mi organismo, ¿no? Entonces, ese es el llamado de atención en esto. Tenemos que ser responsables con mi salud para que el virus no vaya a ingresar acá. Que tengo que lavarme las manos 10,000 veces. 10,000 veces tengo que lavarme las manos porque esa es una medida preventiva y va a hacer que no llegue el virus a mis vías respiratorias superiores. Podemos hablar de un tema y es la resolución 767, si no me equivoco y estoy mal, que habla de los requisitos de alimentos y de panela. Hablemos un poco de esta resolución porque hay mucha gente que tiene desconocimiento acerca de la misma. Bueno, nosotros tenemos, en cuanto a la normatividad sanitaria, en el año 2006, fue el Ministerio de Salud y Protección Social, que es el que legisla parte de alimentos, sacó la resolución 779 del año 2006, donde establece todos los requisitos sanitarios con que deben cumplir los trapiches paneleros, la panela, para consumo humano en Colombia. Es así que en la resolución no contempla ningún microorganismo, o sea, en la parte microbiológica no se le debe hacer ningún control a la panela. La resolución lo dice así, no tiene nada de la parte microbiológica. ¿Por qué? Porque este alimento, en su proceso de elaboración, en su proceso de textura, de acondicionamiento, es muy poco probable que la panela tienda a contaminarse. Ojo, por microorganismos. O sea,
lo que son bacterias, lo que son virus, lo que son parásitos, es poco contaminable para la panela. O sea, la panela es un alimento demasiado por su presión osmótica que maneja para que las bacterias, los parásitos, ¿ya? Pero en este momento lo que tenemos que hacer es adoptar esas medidas de bioseguridad, porque el virus prácticamente no nos va a hacer directamente daño al alimento, sino que nos va a afectar la salud de las personas que estamos haciendo y elaborando y manipulando estos alimentos. Entonces, por eso es que nos toca tomar todas las medidas de precaución necesarias. Entonces, ya nos decía la ingeniera, nos decía el ingeniero William, miren, ya esa normatividad que existe en este momento en cuanto a la emergencia sanitaria, que es la resolución 666 del año 2020, establece unas situaciones o unos aspectos sanitarios que ya nos veníamos manejando en el sector de alimentos, no solo en panela, sino que en todos los alimentos ya teníamos unos requisitos sanitarios con que los manipuladores de alimentos debemos proteger, debemos garantizar la calidad, la inocuidad y la seguridad de esos alimentos que van a consumir nuestros propios hijos, nuestras propias familias, nuestra propia población, ¿no? Entonces, ese es el llamado de atención en este momento. Adoptemos todas esas medidas que están en los protocolos, que estamos adoptando en los protocolos para evitar que nos llegue el virus personalmente, o sea, a las personas, ¿ya? Y a través de los alimentos. ¿Cómo puede hacer uno un alimento riesgoso? Si yo estoy portando el virus y estornudo, cuando yo estornudo sobre el alimento, entonces estoy segregando gran cantidad, proliferación de virus, porque eso es lo que estoy sacando por mi puerta. Y si esos virus le llegan en gran cantidad a la panela y yo dejo esa panela ahí, la gente va y la consume directamente, entonces hay probabilidades de que sí me pueda enfermar, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que nosotros debemos hacer encargados de la protección, que no debemos hablar, que no debemos escupir, que no debemos toser, que no debemos estornudar sobre los alimentos, porque probablemente podemos tener el virus y lo podemos llevar hasta esas instancias. Que nos debemos lavar las manos, porque si tocamos una superficie donde estaba el virus, yo lo puedo llevar a través de mis manos sobre el empaque, sobre otro elemento, exactamente. Ajá. Pero inicialmente, para aclarar eso, Erika, esta enfermedad de la COVID-19 es una infección respiratoria aguda grave, que por lo tanto su entrada principal al organismo humano va a ser a través de las vías respiratorias superiores, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente y que tengo que adoptar y que por qué tengo que hacer aislamiento entre operario y operario. Porque lo tengo que hacer. Porque si yo estoy hablando, tengo que tener tapabocas en este momento, a pesar de que la resolución 779 del año 2006 le da como opcional el uso del tapabocas. En este momento, no. En este momento, por responsabilidad con mi salud y con la salud de los que están a mi lado, con la salud de las personas que van a consumir los alimentos que yo preparo, que yo produzco, que yo elaboro, entonces tengo que adoptar todas las medidas que están en los lineamientos y en los protocolos que está emitiendo Fede Panela y las diferentes resoluciones del Ministerio de Salud, que son para que las adoptemos todos los que estamos en el sector de los alimentos. Bueno, José, entramos en el momento final ya de nuestro programa. Voy a invitar de nuevo a nuestros invitados del día, a William y a Diana Correa. Estamos aquí los cuatro nuevamente. Bienvenidos. José, ¿te puedes acercar un poco hacia el lado izquierdo tuyo? Izquierdo. No, un poquito más.
¿Listo? Un poquito más. Ay, ya. Listo. Bueno, queremos hablar con ustedes acerca de las preguntas que nuestro público nos está haciendo el día de hoy. De los desinfectantes sugeridos, ¿cuál es el más efectivo o poderoso para combatir este virus? Nos pregunta Sebastián Fajardo. ¿Cuál de ustedes consideran que es el desinfectante sugerido para William? Pues a ver, pues la recomendación que yo haría sería el hipoclorito de sodio, porque es que es más económico, tiene amplio espectro, mata bacterias, virus, todo tipo de microorganismos, y es como económico, y se lo puede conseguir pues con mucha facilidad. Recuerden pues que nuestros, no, digamos, es muy fácil como de acceder a este tipo de desinfectante, ¿no? Pues aunque hay otro que lo pueden utilizar, que es amonio cuaternario, lo que ya les comentaba, es un poquito más estable, pero es más costoso y de pronto es difícil de conseguirlo en las bodegas, en los municipios. Entonces, pues yo recomendaría perfectamente el hipoclorito de sodio, siempre y cuando tengan en cuenta que hay que prepararlo cada 2 o cada 3 horas para que evapore y sea más efectivo, Erika. Nancy Ahí. Montaño. ¿Puedo completar una cosita? Claro que sí. Listo. Hay que tener en cuenta que el coronavirus que produce este tipo de enfermedad tiene una capa lipídica. ¿Qué es eso lipídica? Que está formada por una capa grasa. Muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese coronavirus? Nosotros tenemos que hacer la desnaturalización del mismo microorganismo. Acordémonos que los virus no son microorganismos vivos. En este caso son una proteína, ¿ya? Una partícula proteica. Eso es este virus. Que si nosotros con solo un detergente que sea aplicable, con eso vamos a hacer la destrucción de esa proteína, de esa molécula de proteína que tenemos. Entonces, muchas veces el solo lavado con las manos, con agua y jabón, estamos haciendo la destrucción de esa estructura proteica que es el coronavirus, ¿ya? Cuando necesitamos un desinfectante para reforzar, estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero William. El más fácil de conseguir, el más utilizado, el que tiene amplio espectro, es el hipoclorito de sodio. ¿Ya? Vemos que el hipoclorito de sodio es el desinfectante universal. En todo el mundo lo utilizan. Y no hay agua potable en el mundo si no haya sido desinfectada con hipoclorito de sodio. Entonces, partamos de esa base para que no estemos, porque en este momento, durante la emergencia, ¿qué pasa? Nos suelen aparecer una serie de desinfectantes, nos ofrecen con todas las garantías que esto sí va a matar el coronavirus, pero conocemos esos aspectos que nos llevan a tomar una decisión más oportuna. Entonces, acuérdese, coronavirus, vamos a desnaturalizarlo, quitándole esa capa de grasa exterior. Los virus, esa proteína, nosotros tenemos ahí esa capita de grasa y en esa capa de grasa están como unas partecitas que son las que le permiten al virus ingresar a la célula para volverse a replicar. Entonces, si nosotros con el jabón saponificamos eso, hacemos destrucción. Y si aplicamos el hipoclorito de sodio como desinfectante, pues estamos asegurando de que este tipo de virus no va a estar entero, sino que va a estar destruido y que no nos va a poder afectar la salud. Para Diana Correa, gracias José por esa respuesta tan completa que nos acabas de dar. Nos preguntan, ¿el lavamanos debe estar ubicada a qué distancia de la zona de evaporación? ¿El lavamanos?
Sí, dice el lavamanos, ¿en qué distancia debe estar ubicado desde la zona de evaporación? Nos preguntan Nancy. Bueno, las instalaciones como tal para hacer el lavado frecuente de manos, pues en la medida de lo posible se deben ubicar en sitios estratégicos. ¿Qué significa eso? Ojalá al ingreso de la unidad de producción tengamos el acceso. Entonces, en la zona de evaporación, sobre todo particularmente en la zona donde se practica el moldeo, por resolución 779 también es necesario tener un lugar para lavarse y desinfectarse las manos. Entonces, es importante que ubiquemos estos espacios cerca de donde las personas y los trabajadores pueden tener fácil acceso. Ahí también. En los baños, en la zona de procesos. ¿Hay nos pregunta otra persona del público, si hay algún corte en la piel, José, Diana y William, ustedes que pueden responder, en un trapiche y hago contacto, digamos, con la panela, ¿ahí ya puedo transmitir el virus o puedo tener alguna alteración en la producción de panela? Eso también ya está legislado desde la 779. El vigilar, el controlar el estado de salud de cada uno de los manipuladores es bien importante, ¿no? Y uno, como manipulador de alimentos, tiene que ser responsable cuando yo tengo una herida. Entonces, no puedo estar en áreas que estemos en contacto directo con los alimentos. ¿Por qué? Porque por una herida, además de que suele contaminarse fácilmente con microorganismos del exterior al interior, puede pasar lo mismo, que si yo pronto estoy infectado con mi sangre, puedo transmitir esos microorganismos hacia el alimento y por ende convertirlo en un alimento riesgoso que puede ocasionar alguna patología que ocasiona ese tipo de microorganismo. ¿Ya? O sea, entonces, si yo no tengo la piel intacta, por ahí sí estoy con peligro de contaminarme, no solo con coronavirus, sino con cualquier tipo de microorganismo, porque esa puede ser la entrada eficaz para producir daño o enfermedad a una persona. Y de pronto, para complementar un poco de cara a la pandemia, es bien importante también promover en los trabajadores el autodiagnóstico de salud, además de las condiciones pues propias físicas que pueda presentar cualquier trabajador. Entonces, si el trabajador de momento presenta condiciones no favorables en términos de resfriado, incluso condiciones o síntomas propios de un resfriado, pues lo mejor es evitar que esa persona ingrese a la jornada de producción o incluso en las actividades de cultivo. Eso también es muy importante. Juan David Martínez nos pregunta qué tipo de señalización debemos implementar de acuerdo a la norma del COVID-19. Digamos que también... Sigue, Diana, no te preocupes. No, también eso era como para digamos que la resolución también en la 779 ya existe, o sea, la resolución o la normatividad propia de la elaboración de alimentos, existe una señalización pues básica de seguridad industrial. De manera complementaria, lo que uno hace es instalar señalización en donde sobre el correcto, como más tipo de infografía respecto al correcto lavado de manos, el uso correcto de tapabocas, señalizar a dónde se encuentran los puntos para el lavado de manos, los puntos de hidratación, que también dentro de la resolución nos está también pidiendo. Entonces, la señalización pues de cara al COVID es complementaria a la que ya existe, simplemente se complementa pues en los puntos comunes en donde se instalan lo que les mencioné, los lavamanos, disponer o sea, la disposición de los residuos también, entonces donde se colocan las canecas de color rojo, para la disposición de los elementos desechables. Entonces es como complementaria a la resolución o a la normatividad de señalización que ya existe. William, ¿quieres complementar? Sí, bueno, ante lo que dijo la ingeniera Diana, es importante el uso de los elementos de protección personal. Entonces, es importante implementar
la señalización. Hay una tabla de colores que se implementa, el azul significa obligación, el verde significa información, el rojo significa prohibido. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso también, ubicar el sitio estratégico que no vaya a generar contaminación visual, también es importante. Pueden colocar una cartelera en un sitio estratégico donde pueden colocar estos instructivos que acabo de mencionar la ingeniera, lo que es uso del tapabocas, lavado de manos, manejo de residuos. O sea, es muy importante, pero sí les hago la aclaración, utilicen los colores, que pues esos están ya normalizados, y que no los saturen de mucha información para que no haya una contaminación visual. Y la señalización debe ser clara, ojalá pedagógica, que no tenga mucha letra, porque a veces ustedes saben que nos da pereza como leer, detenernos en un lugar. Entonces, si nosotros colocamos un dibujito de una persona que diga prohibido fumar, pues nos está diciendo mucho, ya sabemos que eso no lo debemos hacer. Y esta señalización también es complementaria a lo que está enmarcado en el artículo 79 del 2006, Erika, gracias. Bueno, tenemos bastantes preguntas, hoy nuestro público está muy activo. Vamos con 3 preguntas. La primera, para los ingenieros de alimentos, ¿cómo, esto nos lo hace un consumidor de panela fiel, Ricardo Orteaga, nos dice, ¿cómo puedo conservar en mi casa mejor la panela? Y segundo, también nos pregunta Marta, que dice, ¿por qué a la panela le salen hongos? ¿Cómo puedo evitar esto en la producción? Y por último, Juan David Martínez nos pregunta, si un trabajador de nuestro trapiche se llegara a contagiar con COVID-19, ¿cuál sería nuestra responsabilidad con él? La primera, ¿cómo podemos conservar la panela en casa? Yo respondo a la última. Listo. Listo. Vale. Entonces vamos. Ingeniero, responda ella. El almacenamiento de la panela es una de las cosas claves. Lo que les decía, en el proceso de elaboración de la panela, nosotros casi no vamos a tener problemas por contaminación microbiana. Cuando hablo de microbiana, estoy hablando de bacterias, estoy hablando de mohos, estoy hablando de levaduras, estoy hablando de parásitos y estoy hablando también de lo que son virus. El único de los únicos microorganismos que pueden contaminar una panela es los mohos y las levaduras. O sea, ellos pueden cambiar las características principalmente físicas de una panela porque le hemos dejado demasiado humedad en su superficie. ¿Ya? En el proceso de elaboración de panela nosotros vamos a tener un producto con una presión osmótica que no permite el paso de ningún microorganismo. Por eso, si las panelas les aparece este tipo de contaminación, principalmente por mohos, son en la superficie de la panela. ¿Es por qué? Porque el almacenamiento lo estamos haciendo de una manera no adecuada. Lo estamos colocando, la panela es un alimento hidroscópico. ¿Qué quiere decir? Que tiene la posibilidad de recoger agua en la superficie. Cuando recoge agua de la superficie, la tenemos en una zona húmeda, recoge el agua en su superficie y posteriormente, ahí con los azúcares que tiene, entonces van a dar la posibilidad de que se desarrollen esos mohos que son los que van a cambiar la característica. ¿Cuál es la alimentación adecuada? Primero que todo, la panela debe estar empacada en su empaque y almacenada en un lugar fresco y seco, tal como lo dice su etiqueta de rotulado y como lo dice la norma. Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Entonces, que no sea muy húmedo y que debe estar completamente empacada para darle la protección necesaria y no tenga esos problemas de alteración por este tipo de microorganismos que son los mohos que pueden llegar a la superficie de contaminar la panela. Listo, José, muchas gracias. William, bueno, la segunda pregunta. Dime. ¿La recuerdas? Yo lo que quería era hacer como, pues, algo, sí, pero ya, pues, ahí el ingeniero José prácticamente ya la respondió. La respondió. Es sí, importante es que los trapiches, para evitar la proliferación de hongos, de mohos, es importante hacer los procesos de limpieza
desinfección a las superficies y sobre todo a los ambientes para evitar el crecimiento de este tipo de microorganismos. Y una recomendación que les hago, por la experiencia pues que ya he trabajado en este sector, es que pues por favor no reprocesen esa panela que es devuelta por moho. Lo que explicaba el ingeniero José, o sea, hay otra cosa que es importante que se tenga en cuenta. Los hongos, ellos tienen unas hifas que son las raíces. Cuando la contaminación es superficial, es decir, en el exterior, el alimento ya interiormente está contaminado. Hay unas raíces que ya están adentro que no las podemos observar, pero el alimento prácticamente está contaminado. Cuando tú te procesas esa panela, pues llegan y la colocan en costales, la colocan en las pailas a procesarla. Bueno, en el momento listo, el calor puede matar todo. Por ahí van a quedar unas esporas de los hongos que van a sobrevivir a esas temperaturas. Cuando lleguen a las condiciones ideales de temperatura, más o menos 24, 25 grados, pues esos hongos otra vez se van a reproducir y otra vez van a volver a contaminar. Entonces esa es la recomendación que nosotros les hacemos. No, por favor, no le procesen esa panela que les devuelven, asignen un lugar fuera del trapiche y colóquenlo como devolución. Eso es importante que lo tengan en cuenta, Erika. Pues ya lo demás ya lo habló el ingeniero José, creo que quedó claro. Gracias. Erika, una cosita. Los mohos que contaminan principalmente la superficie de la panela tienen una característica. Ellos son aerobios. O sea, necesitan de oxígeno para poderse multiplicar. Entonces, cambiar estas dos condiciones. Con el empaque bien adherido a la panela y en un lugar fresco y seco, sin humedad, no vamos a tener problemas de contaminación por hongos en la panela. Bueno, ahora sí, Diana. Entonces, Juan David nos decía, muchas gracias a José y a William, porque de hecho la gente está muy activa en redes sociales. Les agradezco a todos por estar tan conectados con este programa, que ha tenido gran acogida. Diana, entonces nos dice Juan David nuevamente, si un trabajador de nuestro trapiche se llegara a contagiar por COVID-19, ¿cuál sería la responsabilidad de nosotros con él? La responsabilidad. Listo. Bueno, mira, Juan David, y para todas las personas que nos acompañan. Mira, en primer lugar, cuando si yo identifico que un trabajador está empezando a llegar o está empezando a presentar síntomas, pues precisamente nuestro compañero mencionaba hace un momento que nuestra responsabilidad es hacerle seguimiento o identificar cuando él va entrando a la planta de producción, identificar y tomar la temperatura. Entonces, ese es el primer indicador. Diariamente se debe monitorear la temperatura de los trabajadores y también monitorear los síntomas asociados, pues, principalmente a COVID, ¿cierto? Una vez yo identifico, digamos, esta condición en este trabajador, entonces hay que empezar a hacer el seguimiento. Si yo identifico que esta persona tiene fiebre, entonces de entrada prefiero decir abstenerme de contratarlo. Eso es lo primero. Pero entonces, ¿qué pasa con esta persona que presenta los síntomas? Les recomiendo que se regrese a su vivienda, ¿cierto? Y el productor le hace el seguimiento a sus síntomas diariamente para mirar la evolución de cómo, pues, el paso de los días de esta persona. En caso tal de que la persona siga evolucionando y siga presentando los síntomas y siga teniendo fiebre, entonces hay que recomendarle que vaya a la EPS, ¿sí? Que se comunique con la EPS o con su IPS, teniendo en cuenta pues que la mayoría de nuestros productores y trabajadores hacen parte del régimen subsidiado, entonces hay que comunicarse con su centro médico más cercano, ¿sí? En la atención telefónica del servicio médico le hacen la orientación, ¿cierto? Le hacen la orientación de cómo es la manera de proceder, le hacen las mismas orientaciones, le hacen seguimiento a los síntomas, y en caso tal de que esta persona sea sospechosa, pues entonces hay dos caminos, ¿sí? Y telefónicamente o asistencialmente por el teléfono le indican, acérquese a su centro de hospitalario más cercano, ¿cierto? O conserve su aislamiento preventivo en casa, ¿sí? Entonces, normalmente hay que mirar cómo sigue evolucionando el paciente. Si la persona entra o ingresa por urgencias al centro médico, pues significa entonces que ya su cuadro de sintomatología ha tenido una evolución importante y entonces allí en el centro médico le darán su tratamiento. La recomendación es que desde en su casa aislado, pues debe también igualmente conservar todas las recomendaciones y acatar todas las recomendaciones. En caso que esta persona después le hagan, con el paso de los días, le tomen su muestra, ¿cierto? Entonces hay que establecer todo el nexo epidemiológico.
Entonces, ¿qué significa el nexo epidemiológico? Es poder conocer de primera mano con qué personas tuvo contacto este trabajador en los últimos 10 días. Y entonces empieza a establecer quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto, ¿cierto? Y entonces así se empieza a trazar como toda la ruta, ¿sí? Entonces, pues de ser positivo, pues bueno, hay que conservar primero la reserva, la confidencialidad de la reserva es muy importante porque, pues digamos que durante todo este proceso realmente sí se genera miedo, se generan realmente sentimientos de miedo. Incluso se han presentado casos en donde las personas se sienten discriminadas por tener una condición normal que en últimas es una enfermedad. Entonces sí hay que tener reserva y confidencialidad de la información de las personas y de los trabajadores, ¿cierto? Y acatar pues todos los lineamientos del gobierno nacional a través, bueno, entonces si en caso de si es positivo, hay que reportar a la Secretaría de Salud del municipio y del departamento también, ¿no? O sea, hay que mirar cuál es la entidad más cercana, si es la del distrito, bueno, habría que mirar Diana, cuál aquí, es la Secretaría de Salud. Aquí Jesús nos hace una pregunta muy al lugar a lo que tú estás diciendo. Y él nos dice, los trabajadores trabajan bajo la informalidad. El acceso a pruebas, ¿cómo las pueden hacer y con qué institución? Porque pues para nadie es un secreto. Entonces, ¿cómo sería el paso a paso ahí? Voy a responder y le voy a dar paso a mi compañero que me está pidiendo la palabra. Mira, independientemente de qué tipo o sea, de qué tipo de contratación tenga, a qué régimen pertenezcamos, si es contributivo o subsidiado, todos los colombianos y todas las colombianas tenemos derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, la persona debe acercarse a su IPS, a su centro médico de base, ¿sí? Sí. Y ahí lo atenderán. Entonces, eso es importante. Independientemente de que sean formales o informales, todos tenemos el derecho a la salud y de cara a la contingencia, pues eso no cambia. Compañero, ¿me quieres complementar? José. Listo. Nosotros estamos frente a un evento de interés en salud pública, de interés en salud pública a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, cualquier caso que aparezca tiene que ser, lo primero, notificado a la entidad territorial de salud. Si estamos en el municipio, pues nos tocará a la Secretaría de Salud informar, mire, estos son signos y síntomas, porque este evento es de interés mundial, no solo de todos los municipios. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en este momento la enfermedad del COVID-19 y mire, y no me puede dar síntomas y puedo estar contaminando y diseminando el virus en otras personas y haciendo que aparezcan más casos. Esa es la particularidad de este virus en especial, que es demasiado transmisible. ¿Qué quiere decir? Que con una persona infectada, nosotros al cabo de estar en contacto podemos estar infectando de 3 a 4 personas más. José, entonces, o sea, una pregunta ahí que hago porque la gente, y de hecho yo también tengo la duda, me hago parte del público, y es, ¿cómo yo diferencio una gripa normal a un COVID? Mire, siga. No, era para complementar lo que decías, José, antes de la pregunta de Eri. Mira, José dice algo bien importante, y es el tema de la notificación, pero es muy importante realmente hacerle el seguimiento a la persona que empieza a presentar síntomas, que va muy conectada la pregunta con lo que está preguntando Erika hace un instante. ¿Qué es lo que sucede? Como las personas todas no somos iguales, entonces todas presentamos diferentes síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La línea es tan delgada entre la enfermedad clásica respiratoria y la COVID que las personas, o sea, si les decimos reporten todos los síntomas, entonces se colapsan pues también los centros médicos y todo, y pues esa tampoco es la idea. En la medida en que nosotros logremos identificar o sea, como perfectamente los síntomas, ¿cierto?, de la COVID, en ese sentido es cuando, y monitorear los síntomas, entonces ahí es cuando uno dice, sí, ya es momento de notificar la situación que está pasando a la autoridad competente. Entonces, no sé si me quieran apoyar alguno con los síntomas o lo manifiesto. Dice, los síntomas habituales para este tipo de enfermedad viene a ser la fiebre, la tos seca, el cáncer. Realmente la fiebre. Y en menos frecuencia otros síntomas que puede ser conjuntivitis, que puede ser el cambio de coloración entre
los dedos de las manos, de los pies, ¿no? En los Eso músculos. puede ser. Entonces, como síntoma principal parece que es la fiebre. La fiebre se desata cuando el organismo está haciendo la producción de defensas para que no ingrese el virus. Entonces, ese parece ser el síntoma primordial de este tipo de enfermedad, ¿no? Por eso es que en este momento todas las normas, todas las resoluciones dicen, si usted presenta una ligera gripe, porque hay en el 82% de personas, esta enfermedad únicamente puede ser como una gripe leve, o sea, que no pasó a mayores, que no le hizo la infección y puede pasar como muy desapercibido. Pero mira, otra cosa. por eso es el llamado de atención. Mire, protegernos y tenemos que proteger a los demás con esa responsabilidad que tenemos que trabajar. Si yo tengo sintomatología de gripa, y sea una gripa leve, tengo que abstenerme de asistir a mi sitio de trabajo, porque puede ser una de esas personas de los 82% que estoy padeciendo una enfermedad de COVID-19 y lo que estoy haciendo es diseminando la propagación del virus. Entonces, frente a una gripa, no. Lo que usted decía, ingeniera, que uno es responsable de presentarse a una fábrica de alimentos sin ninguna sintomatología típica. Si no estoy sano completamente, no asisto a trabajar. Si tengo cualquier sintomatología en este momento, es mejor que no vaya por allá, porque hay muchas probabilidades de que esta enfermedad esté en las personas. Mira, José, y otra cosa muy importante también, de verdad, manera complementaria, es necesario también que nuestros productores y productoras conozcan un poco los antecedentes de su personal colaborador, de sus trabajadores, de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 33 años, ¿sí? Y aparentemente puedo ser una mujer joven, pero yo puedo tener 33 años con complicaciones de salud. Y eso es importante que los dueños de las plantas de producción lo conozcan. Sí, entonces también es un poco de responsabilidad cuando sin generar, o sea, entiendo un poco la formalidad y la informalidad, ¿cierto? Sin generar ese vínculo laboral que de alguna u otra forma en muchas ocasiones es verbal, ¿verdad? Es muy importante compartir ese tipo de situaciones y de antecedentes, ¿sí? Porque eso también me ayuda a tomar determinadas decisiones. Sabemos que en nuestro sector panelero un alto porcentaje de nuestros trabajadores y colaboradores son mayores de 60 años. Entonces hay que tener un especial cuidado con estas personas y con las personas a veces, las personas, pues todos necesitamos el trabajo y a veces contratamos chicas que no sabemos que están en estado de embarazo, por ejemplo. Entonces hay que tener un especial cuidado con las personas a las cuales estamos allegando a nuestros procesos. Entonces también es otra recomendación importante. Y algo que Diana mencionaba, y es algo de trabajar no solamente en el subsector, sino en general, es el tema de la confidencialidad, porque ya se han visto que hay muchas personas que no hablan en su empresa o con su coordinador o jefe directo por miedo a lo que Diana mencionaba anteriormente, y es a perder su trabajo, y más en temporada de COVID, que pues ya lo sabemos desde cifras del Ministerio de Trabajo, es muy complicado el tema laboral, pero yo siento que tenemos que tener una comunicación apropiada, como decía Diana. Por eso también se están sacando desde la federación unas guías prácticas para todos los productores, que las pueden conseguir en la página de Fedepanela, www.fedepanela.org.co, y pues a través también de nuestros coordinadores, nuestros técnicos, las personas de recaudo, que les mando un cordial saludo, que todos están conectados a esta hora aquí en nuestro programa. Y bueno, quedan muchos temas por fuera, pero de verdad agradecerles este enorme espacio, les agradecemos a todas las personas. Un saludo muy cordial a las 149 personas que se conectaron el día de hoy, tuvimos una gran audiencia, y muchísimas gracias por estos espacios que nos brinda Fedepanela y el Fondo de Fomento Panelero. A José Chávez, mil gracias. Esta es una oportunidad increíble de aprendizaje. Yo era anonadada escuchándote porque hay en un mar de información
estamos al mismo tiempo desinformados. Y creo que estos espacios son vitales para el fortalecimiento del trabajo que se viene haciendo en el subsector. A William Andrés también muchas gracias por todo el trabajo que se está haciendo con Fede Panela en Nariño, a Germán Silva que nos dio este espacio y estos grandes invitados para que estuvieran en esta noche de hoy, y a Diana Correa, nuestra profesional en seguridad y salud en el trabajo, que está abierta para ustedes, para todo el tratamiento de información, para las preguntas que ustedes tengan, dudas o sugerencias. Fede Panela los estará acompañando a ustedes. Muchísimas gracias a esta última de Guapanela que me la tomo en estos instantes, y gracias. Entonces, hoy nos despedimos y los invitamos nuevamente a que nos sigan el próximo lunes con un invitado o nuevos invitados especiales aquí en Tomémonos una agua de panela con. Gracias, José, gracias, William, y gracias, Diana. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias. Y gracias. Un rato muy agradable, muchas gracias. Chao. Estuvo muy bacano el formato.